En punto de la mañana, 22 grados la temperatura, y hablábamos sobre estos cambios que se han generado en el sistema de ventas de entradas, más bueno, una serie de cambios que desde hace muchísimo tiempo se vienen implementando en la concurrencia del público a los partidos de fútbol. Esto puede emparentarse con lo que hace muy pocos días atrás leíamos, los resultados de una encuesta realizada por Opción Consultores, en donde para el 88% de los uruguayos concurrir con su familia a un partido de fútbol no es viable en la actualidad. Y para un país futbolero como el nuestro, en donde la influencia que tiene este deporte, bueno, se puede palpar prácticamente a diario en cada una de las cosas que decimos y que hacemos los uruguayos, pasa a ser preocupante, además del hecho de que a la propia familia que vive del fútbol, la familia futbolera y todo lo que el fútbol genera desde el punto de vista de trabajo para muchísima gente, tiene que ser un profundísimo llamado de alerta el decir que la familia, al decir de esta encuesta, que yo decía todavía podríamos haber titulado, con todo respeto lo digo, chocolate por la noticia, porque realmente es algo que es así, nos muestra en definitiva lo que es una realidad. Ameritaba esto que invitáramos a Leonardo Mediondo, que es sociólogo, docente e investigador, para hablar específicamente de cómo esta violencia ha alejado a la gente de las canchas, a la familia, y cómo de alguna manera, decíamos recién con Danilo, que con determinado tipo de sistemas o de medidas, termina uno dándose cuenta que una vez más pagan justos por pecadores, por el famoso pequeño grupo de hinchas violentos. Todos, en definitiva, terminamos cada vez más alejados de un deporte o de un juego, de una pasión que tanto nos gusta. Leonardo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, es un placer compartir con ustedes, chicos. Buen día. Bueno, es un tema muy complejo para abarcar en poquísimos minutos. Ya lo he dicho muchas veces, la violencia en el fútbol, de acuerdo al número de entradas que se venden históricamente, no ha disminuido la cantidad de gente, ¿no? Ha aumentado. Puede haber cambiado, pero ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, del 96 al 2014 aumentó un 100%. ¿Está bien? Cada vez que muere alguien, las entradas se disparan. Y eso no quiere decir que sea la causa que se disparen. La diferencia entre entradas depende de muchas cosas, entre año y año. Si bien es una tendencia ascendente, igual que en el básquetbol, que triplicó las ventas de entradas, se deben a muchos factores: cantidad de partidos, cantidad de finales, quién las juega, ¿verdad? Es decir, a veces creamos un imaginario, las autoridades lo refrendan, contradiciendo palmariamente los datos estadísticos oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese es un tema. Segundo tema, la familia. Hay dos tipos de público: selección uruguaya, campeonato local. Claro, eso está marcado. Bien marcado. Claramente, ¿no? Claramente. Donde allí uno puede ir a ver un espectáculo y, como decíamos antes de salir al aire, no rondan las preocupaciones que tenemos los padres cuando nuestros hijos van al estadio, porque ya vamos predispuestos de pronto a que algún incidente podamos tener. Es decir, en concreto, la mala resolución de este tema nos hace perder libertad, porque el miedo nos hace perder libertad. Ahora, Leonardo, sí, el público y la persona que va a ver a la selección uruguaya, que ha quedado demostrado claramente en el trabajo, ¿no es el mismo que va todos los fines de semana a ver a su equipo? ¿O sí es el mismo con una actitud y una situación y un entorno distinto? Yo creo que no es el mismo. ¿Está bien? Ser parte de una hinchada es mucho más que ir a una cancha. ¿Está? Es una pasión que se vive con una intensidad que supera largamente lo que uno puede sentir por la camiseta de Uruguay. ¿Está bien? Esa pasión no necesariamente implica violencia para mucha gente. Recuerden que en Ámsterdam entran 30.000 personas y yo soy uno, como hincha de Peñarol, que va a ver los clásicos a Ámsterdam. Yo conviví un año, hace algunos años, con las dos hinchadas,
y realmente la cosa era diferente. Pero se seguía demonizando el tema de las barras. Yo creo que respecto de las familias, creo que sí, no podemos saber cuántas iban antes porque nunca hubo un registro de entradas que a nosotros nos permitiera analizar, pero cuando uno conversa con la gente, tiene una percepción compleja de la situación y tiene miedo. Eso es absolutamente justificable en virtud de lo que ha pasado, de lo que se ha dicho y de lo que se ha mostrado, ¿no? Los medios construyen opinión. Y a veces... Pero la opinión que construye el medio no está construida a través de una imagen que el medio no construye, sino que el que la realizó efectivamente fue, en este caso hablando de la convivencia que tuviste con las hinchadas de la Ámsterdam, que la construyen con sus actos una parte, digamos, de esos hinchas de la Ámsterdam. Bueno, por ejemplo, en Europa hay un problema en una cancha, la cámara sigue enfocando el partido. Acá hay un problema, se desentendieron del partido y están mostrando todo el lío que hay. A ver, los medios transmiten, amplifican. Digo, muchas veces declaraciones oficiales. Recuerden cuando a este chico de Peñarol lo hirieron con un balazo en la pierna, inmediatamente gente muy encumbrada del Ministerio del Interior dijo que era traficante y no lo era. Pero ¿qué pasa? Que ahora creo que se están cursando un par de demandas, ¿no? Por difamación. Entonces, a veces las informaciones, cuando, por ejemplo, el presidente de la República, un ministro, dice que va menos gente a las canchas, cuando la venta de entradas palmariamente demuestra que no. Bueno, estamos en un problema, ¿verdad? Eso no quiere decir que la gente no tenga miedo. Una de las hipótesis de las que yo trabajo es que quienes van a la cancha experimentan menos temor o no tienen la percepción de los que los siguen a través de algún medio. ¿Está bien? Porque es un tema recurrente, porque es un tema que es noticia, y que es un tema que en el fondo fue muy mal manejado durante muchos años. Tú hoy hablabas que se tomaron medidas, pero las medidas fueron inconsistentes, inconstantes, inadecuadas. La complicidad de los dirigentes es algo que vengo hablando de algunos dirigentes, hace muchísimo tiempo. Y la cosa, a la medida que tú no tomas medidas, la cosa se va cada vez complejizando y empeorando cada vez más, ¿no? Entonces, resulta que tenemos que esperar, teniendo un montón de mecanismos de control, a que un presidente se ponga firme para tomar una serie de medidas que hace años venimos diciendo que hay que tomar, ¿verdad? Y no se han tomado. Allí hay un divorcio entre la academia y también la gestión política, ¿no? Mutua, que no trabajan en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Si tú ves la visión del ministerio, todo el que tiene una camiseta de Peñarol es un delincuente. Todo el que grita es un delincuente, todo el que va es un potencialmente delincuente. Y es un grave error. Es un grave error pensar que son pocos, además. Cuando en la vida cotidiana los menores andan con armas y te disparan por cualquier cosa. Sí, acá leíamos que un televidente hacía especial hincapié en decir, se reitera mucho, son unos pocos, No, no son tan pocos. Pero además, Humberto, a mí el fútbol me preocupa menos que la forma en cómo están muriendo las mujeres hoy acá en Uruguay. En 2 meses ya casi llegamos a la cantidad de personas que murieron asesinadas en 120 años de fútbol profesional. En 120 años de fútbol profesional. Es decir, si le diéramos a ese tema la importancia que le damos al fútbol, las mujeres estarían aterradas y deben estar aterradas. Porque están muriendo infamemente y más. La mayoría víctimas de oficiales de policía. Leonardo, en algunas entrevistas o en algunos textos que te citan en el trabajo que has hecho, vos mencionás que la actitud de los hinchas tiene una relación con la naturaleza de cada institución. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? La iglesia forma, se supone, buenos cristianos, ¿verdad? Una institución tiene una filosofía, tiene una ideología. Y esa filosofía se trasunta
en cómo uno adhiere a ese club. Por eso somos bien diferentes los hinchas de Peñarol a los hinchas de Nacional. Peñarol históricamente fue guiado, un poco desde los 60, por líderes, algunos de ellos carismáticos. El último, el Contador. El Contador Damiani. El Contador es el Papa. Podemos ir hacia atrás y tener un Cataldi. Un Cataldi, por ejemplo, que no eran las mismas características, No. pero tenemos finalmente Damiani, que es la evolución final de una construcción identitaria basada en la confrontación. ¿No? Y el ganar a lo Peñarol, eso lo acuñó la prensa, a partir de una copa que le ganamos a River en Chile. Y el ganar a Peñarol implica fuerza, garra, coso, un buen golpe. O sea, a Peñarol no le gusta jugar lindo. ¿No? A Peñarol prefiere ganarle a Nacional 1-0 con un gol de cabeza, en la oreja, no sé, con la mano. Nacional de repente prefiere ganarle a Peñarol. En el último minuto Nacional de repente prefiere ganar 3-0 y jugar bien. Son estilos distintos. Nacional siempre fue mucho más representativo desde el punto de vista dirigencial, carente de líderes carismáticos, y los líderes carismáticos no te permiten esa representatividad que distiende tensiones. Claro, estamos hablando de menos individualismo, de menos personalismo. Exacto. Que característicamente lo tiene en la historia dirigencial Peñarol. ¿Entendés que eso de alguna manera se traslada? Genera consecuencias, Ajá. sin duda. Damiani, por ejemplo, era el Papa. Y él lo dijo, me gustan las comisiones de 3, uno que no venga y el otro que esté de licencia. O sea, yo decido. Y en el equipo mandaba uno solo. En aquella época era Pablo Bengoechea. Y en la tribuna había un solo líder. Esa construcción identitaria fuerte de Peñarol, cuando muere el Contador, se empieza a colapsar. Y ahí aparecen un conjunto de barras que ya no responden a los marcos éticos normativos que tenían en aquel momento. Incluso de control de la violencia, allí adentro. O sea que esa fragmentación también tiene que ver con la pérdida, digamos, de alguna manera de la cabeza. Pero también con medidas que se tomaron que conspiraron para que ello ocurriera. Por ejemplo, A ver. Trabajar con un integrante de la barra en asociación con el ministerio, por ejemplo. La estigmatización que se hizo de eso. ¿Está bien? Es decir, la cosa era mucho menos grave de lo que se decía que era, pero siempre se demonizó. ¿Está bien? Yo pensé que con Dacuna iba a haber un clic y no lo hubo. Hubo una ley en el 2006 muy mala. Recordemos que estamos hablando Estás hablando del hincha de Cerro. del hincha de Cerro, esa que que fue muere asesinado allí asesinado frente a clínicas. Exacto. frente a clínicas, de una manera infame. Sí, que fue linchado prácticamente Terrible. frente a su familia. Entonces, se aprueba una ley y bueno, y las entradas siguieron subiendo, las ventas de entradas. Basta comprobarlo con entrar a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ustedes son periodistas, pidan los datos, analícenlo y va a ver que no bajaron. Es más, llegó a un pico en el 2010 cuando Uruguay salió campeón, cuando salió cuarto en Sudáfrica, que se vendió más de 1 millón de entradas. Igualmente Sí. quiero hacer la aclaración. El tema básicamente, digamos, o la conclusión de Opción Consultores Sí. tiene que ver con el hecho de la no concurrencia en familia a los espectáculos Bueno, deportivos. volvemos ahí. Entonces, digo, de alguna manera puede estar dado, porque los números son fríos, y como lo dice Leonardo, si están los borderos, por decirlo de alguna manera, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, podemos decir, no, el público no se ha retirado de las canchas, pero sí podemos decir, porque en parte es lo que se da cuando juega la selección y con el público que tenemos en el torneo local, que los que se han retirado, en todo caso, del torneo local, es la concurrencia en familia, o eso tampoco es tan así. Bueno, Rafael Baise decía en una entrevista algo muy interesante. Desafiaba a ver fotos del Estadio Centenario en todas épocas y a ver cuántas familias se encontraban, ¿no? Es decir, no tenemos un control porque no hay una entrada familiar para saber si venden menos entradas. Sí, el abono familiar No lo se tenemos. vendía de tal manera, claro. Pero razonablemente podemos suponer que hay un temor que haya hecho que antes tú ibas con tu hijo con la camiseta de Peñarol y hoy
digas, no. O con la camiseta de Nacional digas, hoy no, porque tengo miedo. Es un poco lo que yo decía. Cuando gestionamos mal un problema y tenemos miedo, perdemos libertad. ¿Está bien? La libertad de ir a ver un espectáculo de fútbol, como tú decías, sin tener que llegar y decir, ya tengo problemas con el tipo que estaciona el auto, cuando es un espacio público y no tendrían que cobrarte nada. Sí, ya el entorno... Ya ese entorno te quemó. La gente que viaja en los ómnibus que va al estadio. Increíble. O a las diferentes canchas. Yo he visto fotos con gente arriba de los techos del ómnibus, que decís, esto no puede funcionar así. ¿No? Es decir, y claro, el ciudadano común, el ciudadano socializado en otro contexto, dice, esto no. Es decir, y es perfectamente comprensible. Yo creo que hubieron un conjunto de medidas que fueron muy malas, que no fueron consistentes en el tiempo, que hoy el alcoholímetro, que mañana aquello, que mañana... Bueno, hicieron el campeón del siglo y no previeron una contención de avalanchas. Leo, te voy a pedir un segundo nada más porque quiero ir con el móvil, porque tengo entendido que está el doctor Vázquez. Leo, vamos directamente con la imagen y seguimos enseguida contigo. En aquel momento yo creo que él tenía un gran prestigio y hubiera sido un excelente candidato. Durante la crisis del 2012 él hizo recorrida y se reunió con los partidos políticos. ¿Usted se reunió con él? ¿Qué recuerda de sus encuentros? Nos reunimos, él era un hombre de diálogo, de conversaciones, de conocimiento profundo. Recuerdo una reunión que tuvimos en la propia residencia de Suárez y Reyes, otra donde participaron el expresidente Sanguinetti, Lacalle, estaba Hierro López, bueno, estuve yo. Y era un hombre de diálogo y de mucho conocimiento, muy centrado, muy serio, muy responsable. Podía ser opositor a una idea, pero nunca recurría al insulto ni al agravio del oponente, era un caballero. Así que realmente te reitero lo que dije al principio, una gran pérdida para el Uruguay. Presidente. Bueno, se retira el presidente de la República, que estuvo algo más de 5 o 10 minutos presente saludando a la familia de Achugarri. Sé que dentro estuvo conversando con el hermano, con el artista plástico Pablo Achugarri. Así se retiraba entonces el presidente de la República del velatorio del exministro de Economía, Alejandro Achugarri. Continuamos con ustedes. Bien, gracias Lore. Allí la presencia del presidente de la República cuando ya estamos en las 9:18 de la mañana y seguimos junto a Leonardo Mediondo, sociólogo, docente e investigador, bueno, desentrañando también muchos de los mitos, podríamos decir, que se han construido con respecto a este tema. Leonardo, de acuerdo a lo que has mencionado hasta ahora y siendo crítico como has sido de determinado tipo de medidas o de la lentitud de la adopción de determinado tipo de medidas, ¿cómo ves esta nueva etapa? Es decir, en donde concretamente, y como lo dijiste, un presidente de la República en una de sus giras habla sobre el tema, se llega tal vez a un pico máximo en cuanto al debate y la polémica a partir del clásico que finalmente no se pudo disputar. Todo esto que se viene ahora, que ya se está implementando primero con el sistema de venta de entradas, bueno, y la solicitud de determinado tipo de listados, listas que ya el Ministerio del Interior supuestamente tiene. ¿Es realmente este el momento en el que las medidas, podría decirse, pueden llegar a ser efectivas? Bueno, por primera vez a mí me parece que se toman medidas adecuadas, ¿verdad? Medidas que apuntan a minimizar esos problemas, con la incomodidad que le generan al resto del público, ¿verdad? Claro, sí. Porque eso genera, si tú te lo pones a pensar, vas a un espectáculo público y tenés que dar 1000 vueltas para conseguir una entrada. A mí me parece que son oportunas. Me parece que se pudieron haber tomado antes, mucho antes. Y me parece también que son de corto plazo. Porque si nosotros no atacamos las causas del problema, se van a seguir generando ese tipo de cosas. Cada acción que tú tomes tiene consecuencias, ¿no? En el sentido que vos buscás, pero en el otro. Claro.
De pronto se controla todo eso y bueno, y aumentan las rapiñas de entradas en la Puerta del Palacio, o aumentan las avalanchas, por ejemplo. Un tema muy importante también es el compromiso que se le obliga a los clubes. Yo más o menos hace 10 años vengo diciendo que la seguridad dentro de los espectáculos públicos tienen que ser, dentro del fútbol, que es un espectáculo privado, porque está organizado por privados, la seguridad tiene que ser de los clubes, ¿no? Pero no con un vigilante que le das un... No. Gente entrenada, una policía deportiva. Propuse que finalmente, hace 10 años, finalmente es lo que se va a hacer ahora, ¿tá? Una policía deportiva, bueno, pero hay que ver si tiene la cabeza del policía común. Bueno, si tiene la cabeza del policía común no va a andar, porque tampoco los policías son angelitos. A ver, uno entiende que se van a enfrentar a un público hostil, pero también han comprado históricamente todos los boletos para que... porque